Filipenses capítulo 3, versículo 18 al versículo 21. Dice la palabra del Señor: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora os digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amados hermanos, he querido poner por título el mensaje en esta mañana: las águilas no andan con gallinas. Las águilas no andan con gallinas. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, porque podemos en esta hora leer tu palabra después de haberte adorado. Te damos gracias porque sabemos, Padre, que tu palabra es fuente de vida, pero también es una palabra que amonesta y una palabra que nos pone en el lugar que debemos de estar para brillar en el sitio donde estemos. Ahora ruego, Padre Santo, que el poder de tu Espíritu Santo tome mis labios, tome el control de toda mi vida y yo solo sea un canal en el cual tú fluyas. Por lo tanto, quita de mí todo lo que estorbe y yo te pido, Padre, que hables tú a nuestros corazones porque te necesitamos. En el nombre glorioso de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, amados hermanos, en este pasaje que acabamos de leer, el apóstol Pablo lo da después de haber dado una declaración gloriosa de su vida, lo que él habla en Filipenses capítulo 13, esta epístola, la epístola del gozo. Esta epístola fue escrita desde la cárcel y es increíble cómo el apóstol Pablo escribe una carta de tanto gozo cuando en realidad está pasando por un momento muy triste y muy difícil de su vida. Los versículos anteriores, el apóstol Pablo, por ejemplo, dice el versículo 13: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El apóstol Pablo sabía en quién había creído y él sabía la dificultad que tenía que haber pasado para llegar a donde estaba. Pero él decía: ya lo que pasó, pasó, y ahora tengo que extenderme hacia adelante porque mi meta es el Señor. Voy a proseguir la meta para llegar al lugar donde el Señor tiene preparado para mí. Y en base a esto llegan estos versículos, a partir del versículo 18, cuando del versículo 28 al versículo 21 hay directamente dos mentalidades que se contraponen una a la otra: la mentalidad de aquellos enemigos de Cristo y la mentalidad de aquellos que vivimos en una vida diferente, una vida que le gusta o que sirve al Señor. Quiero hablarles, amados hermanos, como les expliqué, las águilas no andan con gallinas. Es una analogía y es una frase que se usa para ver exactamente la visión, la mentalidad de muchas personas que unos piensan como águilas, otros piensan como gallinas. El refrán "las águilas no andan con gallinas" transmite un mensaje profundo y simbólico que podemos aplicar a nuestras vidas cristianas. En este pasaje indica, llorando Pablo, de que hay muchos que son enemigos de la cruz de Cristo. Y él expresa algunas características de estas personas que más adelante lo vamos a profundizar, pero le he puesto por nombre a este tipo de personas, enemigos de la cruz de Cristo, aquellos que tienen la mentalidad de gallinas. Esto, por el contrario, las águilas son conocidas por su majestuosidad, su fuerza, su capacidad para volar a grandes alturas, aún
cuando las tormentas sacuden y vienen fuertes, las águilas se elevan con las corrientes y se van por encima de las tormentas. Las águilas se levantan por encima de los desafíos y de las limitaciones, persiguiendo sus metas con determinación y audacia. ¿Has visto en la televisión un águila cuando está siguiendo su presa? Sí. Ella no falla. Es el ave, una de las aves que mejor visión tiene, y se lanza, pero con determinación, y a veces animales muchísimo más grandes que ellos, ella logra conquistarlo. En el contexto espiritual, el refrán nos desafía a no conformarnos con una vida mediocre y conformista, sino que debemos de aspirar una mejor relación con Dios. Por el contrario, hermanos, las gallinas son animales de corral. Y al ser animales de corral, andan en grupos, siempre están picoteando, esperando que le den de comer. Y casi nunca se van del confort, casi nunca se van del lugar donde están. Y si alguna vuela, y es un corto vuelo, no se lanzan a grandes alturas. ¿Saben, amados? La mentalidad terrenal, o yo le he puesto la mentalidad de gallinas, tienen algunas características de los que también son los enemigos de la cruz de Cristo. Según el pasaje que acabamos de leer, dice que estos están orientados hacia lo terrenal. Dice el pasaje de esta manera: ahora os digo llorando que hay muchos que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Es como las gallinas que usted la ve picoteando hacia abajo todo el tiempo, ya sea comida, ya sea una plantica, ya sea un insecto, siempre están buscando lo terrenal. Hay muchos, amados hermanos, en este mundo que son enemigos de la cruz de Cristo, que lo único que hacen es estar pensando en las cosas terrenales. Su adoración es el vientre. En otras palabras, buscan satisfacer solamente sus necesidades personales y se dejan llevar por sus deseos físicos y materiales. Es la mentalidad de la gallina, aquello que solamente está luchando por satisfacerte tú mismo. Es la mentalidad de la gallina, de aquello que solamente es para ti, en egoísmo, para ti, para la persona solamente mirando hacia adentro y olvidándose de que hay un mundo que también necesita. Esa es la mentalidad de la gallina. El apóstol Pablo dice de esta manera: son enemigos de la cruz de Cristo, y el fin de ellos será perdición. Sin embargo, amados hermanos, en el versículo 20, el apóstol Pablo cambia rotundamente de lo que está expresando en este instante. Y él dice ahora: mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Amén. Y es aquí donde quiero centrar fundamentalmente el mensaje en esta mañana, porque al igual que las águilas, el cristiano debe de habitar mirando hacia arriba, no mirando hacia la tierra. Tenemos que mirar hacia arriba, porque el mirar hacia arriba es lo que nos garantiza la salvación eterna y lo que nos garantiza vivir a una dimensión diferente de lo que viven aquellos que son enemigos de Cristo. La mentalidad hacia arriba nos habla de identidad. Dice el apóstol Pablo: nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Amados hermanos, identidad y pertenencia a un reino celestial es lo que aspiramos, lo que vivimos los creyentes verdaderos. Los creyentes tienen una ciudadanía en los cielos donde su lealtad y enfoque está en Dios. No es mirando hacia abajo, no es conformándose con el mundo, ni lo que el mundo ofrece. El cristiano que busca del Señor mira hacia arriba y pone sus ojos en el cielo, pone sus ojos en el Señor,
¿Por qué razón? Porque ha tenido la iniciativa y ahora pertenece a la ciudadanía celestial. Ya no pertenece a la ciudadanía de este mundo. Ahora mira el cielo con delicadeza, pero también con fidelidad, con justicia. El Señor Jesús decía: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Es decir, amados, en otras palabras, que lo que define directamente si nosotros tenemos ojos de águila o ojos de gallina es donde estemos poniendo nuestros ojos. Si lo ponemos en las cosas terrenales, en el mundo, en la carne, en el diablo, estaremos solamente aspirando a satisfacer nuestras mismas necesidades. Pero si ponemos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y empezamos a vivir para Él, donde Él es nuestra prioridad, donde Él es nuestro pronto auxilio, donde todas las decisiones que tomamos contamos con Él, entonces nuestra mentalidad se eleva a la dimensión de águila, no a la dimensión de gallinas. Amados hermanos, y no solamente es la ciudadanía. ¿Sabes lo que te garantiza a ti que eres ciudadano de algo? Es esa identidad. Cuando usted saca su ID y lo mira, en su ID hay varios elementos que te dicen quién eres tú, ¿no es verdad? ¿Qué es lo que hay allí? Por ejemplo, está tu nombre, tu fecha de nacimiento, ¿qué más? Tu sexo, tamaño, peso, color del tamaño, peso, color de los ojos, blanco, negro. Sí, según la raza que tiene, exactamente. ¿De dónde? ¿De dónde eres? Tiene un número, tiene una foto, ¿no es verdad? Sí. Esa es nuestro ID. Eso dice quién eres. Y en el mundo espiritual también existe nuestro ID. O perteneces a la tierra o perteneces al reino de los cielos. Y eso te garantiza las consecuencias de vivir en la tierra, dice el Señor, de esta manera en el versículo 18, el versículo 19, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza. Sin embargo, los que tenemos la vista puesta en el cielo, dice el versículo 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. En otras palabras, tenemos garantizado una transformación de nuestros cuerpos a la imagen del cuerpo de Cristo. Amados hermanos, el contraste o la diferencia entre las gallinas y las águilas es bien claro. Hay perspectivas opuestas. Es decir, la mentalidad terrenal se enfoca en lo temporal y en lo limitado, mientras que la mentalidad celestial busca lo eterno y lo trascendente. Las gallinas están buscando solo lo terrenal, solo lo efímero, solo lo que les satisface en el momento. Las águilas miran más allá, miran lo eterno, lo trascendente. Los caminos son divergentes. Es decir, las gallinas se contentan con vivir en la tierra, mientras que las águilas se elevan por encima de las limitaciones terrenales y buscan las alturas. Además de eso, hay en la mentalidad de ellos, tiene que ver con la elección personal. En otras palabras, el desafío de vivir como águilas es difícil, pero significa renunciar a la mentalidad terrenal. Y es exactamente una de las cosas que más luchamos los seres humanos. Como cristianos, nacidos de nuevo, buscando el rostro del Señor, el renunciar a la mentalidad terrenal es lo que más difícil nos ocurre. La decisión más difícil que tomamos es renunciar a la mentalidad terrenal. ¿Saben por qué? Porque nuestra carne le gusta seguir en la tierra. Porque nuestro cuerpo pide carne. Porque nuestra esencia pide mundo.
Y queremos seguir con esa mentalidad. Por eso el vivir como águilas tiene que tomar una decisión importante, renunciar a la mentalidad terrenal. Y sí, es difícil, pero está visualizando de esta manera valores eternos y empieza a incorporar a tu vida amor, justicia, servicio, adoración a Dios, que cambia totalmente el rumbo de tu vida. Pero si sigues pensando en lo terrenal, en solo satisfacer tus necesidades, en mirar solo hacia adentro, entonces te constituye, como dice el pasaje, el apóstol Pablo dice, enemigos de la cruz de Cristo. Y esto no es juego. Y el apóstol Pablo no está hablando jugando, dice que lo hace llorando. Dice, ¿cómo es posible que sabiendo tanto, cómo es posible sigan mirando con una mente hacia abajo? Se constituyen enemigos de la cruz de Cristo, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Amados hermanos, yo creo que es hora ya de empezar a mirar más arriba. Creo que es hora ya de empezar a dejar los rudimentos de la carne, empezar a dejar aquellas cosas que no valen la pena, que son carnales, que no le interesan al Señor, que no te bendicen, y empezar a mirar como las águilas las cosas más profundas de la vida cristiana. Amén. La vida cristiana es una vida difícil, sí es difícil, pero es gloriosa. Amén. Tiene grandes galardones. Amados hermanos, las águilas vuelan a las alturas. Los hijos de Dios tenemos que aprender a volar a las alturas. De otra manera, las águilas vuelan en las alturas superando los obstáculos, las limitaciones terrenales. De manera similar, los creyentes son llamados a vivir con valentía y fe. Sí, es difícil ser cristiano, pero tiene que ser valiente para decir, no lo voy a hacer más. Y no porque tengo fuerza para hacerlo, sino porque tengo un Dios que me garantiza el poder, la unción y la habilidad para decir, no lo voy a hacer más. Y no lo voy a hacer más. Amén. Él es el único que puede hacerlo. Tú solo no vas a poder. Pero si pones tus manos y tu vida en las manos del Señor, vas a estar mirando como águilas, no como gallinas. Amados hermanos, volar en las alturas. Eso implica, amados hermanos, que el creyente viva una vida con fortaleza y con el poder de Dios, que con ese poder puede superar cualquier desafío. La vida cristiana está llena de desafíos, pero si no acudes todos los días a la fuente en el cual puedes alimentarte, puedes recibir el poder de Dios, entonces no vas a poder vivir una vida de victoria. ¿Dónde están tus ojos? ¿En la tierra o en el cielo? Amados hermanos, recapitulando las diferencias de estas dos mentalidades, la terrenal y la celestial, tenemos que acordarnos de elegir la mejor mentalidad, la que te va a llevar exactamente a la vida eterna, la que va a poder arrastrar tus limitaciones, la que va a poder ayudarte a obviar y arrancar de tu vida una vida de pecado y empezar a vivir una vida con Cristo. Esto, amados hermanos, es un desafío. O vives como gallina o vives como águila. O vives mirando las cosas terrenales o vives mirando las cosas celestiales. Y es el desafío de cada uno de nosotros los cristianos. Esa lucha interna que tenemos y esa lucha constante que tenemos. A veces andamos como las gallinas y a veces andamos o queremos andar como las águilas. Sí, amén. Amados hermanos, y no solamente eres tú, somos todos. Todos pasamos por ese proceso. Sí, amén. Todos estamos inmersos en este proceso. Pero quiero decirte, la decisión que tomes es fundamental. Si tomas la decisión de elevarte a las alturas, buscando el rostro del Señor. Dice, Señor, quiero ser obediente a ti. Señor, quiero vivir como tú quieres que yo viva. Señor, yo me consagro a ti para servirte. Hermanos, cuando te pones en las manos de ese Dios inmenso y Él te toma en sus manos, no te preocupes por todo lo otro, porque todo lo otro en Él es
es aprobado, en Él es bendecido. Amén. Pero búscalo primero a Él. Pon tus ojos en el Señor. Extiende tus alas como las águilas y vuela. No te quedes como las gallinas en la tierra. No mires más abajo. Pon tus ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Elévate a las alturas. Decide romper con toda maldición, romper con toda cadena, con toda hueste invisible que te ata a lo terrenal, que te quiere mantener en el corral. Levántate en el nombre del Señor Amén. y vuela. Que Dios tiene planes y propósitos maravillosos con tu vida. Pero a veces hasta que no se rompan esas ligaduras de muerte, esas ligaduras, como dice el apóstol Pablo, el fin de los cuales es perdición. Hasta que no se rompan esas ligaduras, Dios no te va a poner en un lugar donde Él quiere usarte con poder. Tienes que romper con las ligaduras de la tierra, de lo terrenal, de lo diabólico, de aquello que te produce mal a tu vida. Amén. Y empieza a mirar al Señor y a transformarte hacia su gloria, no hacia la gloria de los hombres. Yo sé, amados hermanos, que estos son los mensajes que a mucha gente no le gusta. ¿Por qué no le gusta? Porque no descubre la intención de nuestros corazones de ir de continuo al mal. No nos gusta muchas veces que nos digan, tienes que levantarte como águila. Pero al final el Señor nos deja tomar nuestras propias decisiones. Y en esas propias decisiones está en juego la vida eterna. Por lo tanto, vale la pena elevarnos y mirar hacia arriba. Y mirar a Dios y decirle, Señor, yo solo no puedo, pero con tu ayuda puedo. Sí, amén. Yo solo, Señor amado, no puedo ni siquiera dar un pequeño vuelo, pero con tu ayuda puedo. Por muy, en mi país decimos, por muy jíbara que sea la gallina, es decir, por muy rápida que sea, porque hay algunas que están en el corral, hay otras que se crían en el campo y es más difícil de atraparlas, ¿no? Para comerlas. Yo recuerdo cuando estaba pastoreando en el Valle de Cauquería, habían algunas que se alzaban. ¿Y saben cómo era? ¿Qué hacen las gallinas? Ellas, aunque sean jíbaras, en el buen sentido de la palabra, hay culturas que a lo mejor no entienden esta palabra, sean palabras salvajes, ellas tienen un hábito. Las gallinas siempre duermen en alto, pero en el mismo palo. ¿No es verdad? Sí. Y lo único que hacía falta para atrapar a una gallina esa que es difícil de atrapar, es velarla, esperar la noche, ver cuándo se sube al palo, al árbol, esperar que se haga de noche, ¡pam! Y lo atrapa. Pero atrapar a un águila, para atrapar a un águila tiene que ser muy difícil, tiene que ser un pichoncito, hay que subirse a la cúspide de los árboles o de las montañas. Amén. Es muy difícil. Lo terrenal, el mundo terrenal, crea hábitos que son nocivos y provocan la muerte. Pero el mundo espiritual crea hábitos que te producen vida eterna Amén. y vida en abundancia. Amén. Atrévete a ser águila en medio de un mundo de gallinas.